El mensaje de esta noche titula Conocer la verdad es la base de la vida cristiana. Siguiendo nuestro ciclo de mensajes, estudiando esta carta de Pablo a la iglesia de Colosas, estamos en Colosenses capítulo 1, versos 9 al 11, para una vez más leer y examinar y tratar de detenernos en algunos puntos en los que el apóstol Pablo tiene que hablarnos a nosotros, bueno, el Espíritu Santo a través de esta carta del apóstol Pablo. Dice así la escritura, voy a leer, si me acompañan también ustedes en Colosenses 1, 9 al 11. Dice, por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia. Es un pasaje muy hermoso, estuvimos examinando ya en anteriores oportunidades, en los mensajes anteriores, algunas partes específicas. Vamos a seguir desglosando ahora porque hay mucha riqueza en este pasaje de la Escritura. Pero básicamente nosotros vivimos en una sociedad donde la gente rechaza los absolutos de Dios. Vivimos en una sociedad que hace a un lado la palabra del Señor. Y obviamente la consecuencia de este estilo de vida que lleva a la sociedad es tener una conducta extremadamente relativa. O sea, la gente vive en un relativismo total. ¿Qué implica esto? Simplemente que si para ti está bien hacer esto, hazlo. ¿Tú qué crees? ¿Que está bien esto? Si para ti está bien, hazlo. O sea, cada uno hace lo que bien le parece. O sea, a eso nos ha llevado el relativismo de la sociedad, donde cada uno hace lo que bien le parece. Si cualquier cosa, cualquier pensamiento que se le venga a la mente, simplemente la persona la hace si se siente bien. Y eso es lo que la cultura está impulsando de alguna manera desde la escuela. Tenemos una forma, digamos, de educación donde está llevando a nuestros jóvenes a hacer cualquier cosa que ellos piensen o crean que está bien hacerlo, que no está bien, que nadie los va a juzgar, que nadie los va a condenar, sino simplemente si se sienten en algo haciendo cualquier cosa, si se sienten bien, pues que lo hagan. Eso es el relativismo. Y a eso nos ha llevado, obviamente, la sociedad por apartarnos de los absolutos de Dios, por apartarnos de la verdad de Dios. Pero obviamente desde la perspectiva de Dios, nuestra conducta tiene que estar relacionada con la verdad de la palabra del Señor. Nosotros no podemos vivir lejos de la verdad de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que tener absolutos. Nosotros tenemos que vivir conforme a los principios establecidos por la palabra del Señor, porque si no tenemos los absolutos de la palabra, pues simplemente vamos a ir a lo mismo que la gente que no tiene a Dios, viviendo en relativos, en relativismo. Entonces, si vamos a tener absolutos, obviamente nuestra conducta va a ser una conducta apropiada, va a ser una conducta cristiana apropiada. Entonces, a eso es a lo que nos está llamando el apóstol Pablo. Ahora, simplemente como ejemplo, hablando de absolutos, si manejas, por ejemplo, a 80 millas por hora y estás en ese margen, ¿no es cierto? Estás siguiendo una regla, pero si excedes las 80 millas cuando estás en carretera y te detiene la policía, ¿qué es lo que va a acontecer? Inmediatamente vas a incurrir en una conducta que es inaceptable, ¿sí? Para la sociedad obviamente es inaceptable, ¿no es cierto? Manejar a más de 80 millas por hora es inaceptable. Obviamente, como un infractor de la ley, pues vas a hacerte acreedor, lo más probable, ¿no es cierto?, a un buen ticket, a una multa, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué esta conducta no es aceptable? O sea, ¿por qué esta conducta de exceder las 80 millas es inaceptable? Porque en esta sociedad obviamente hay un absoluto, hay una regla, ¿no es cierto? Hay una ley que establece un parámetro. El absoluto dice que el límite de velocidad es entre 70 u 80 millas por hora, ¿no es cierto? Entonces, cualquier persona que exceda eso está básicamente teniendo una mala comprensión de lo que son los absolutos. Yo sé que muchos de ustedes han excedido eso. Entonces, cualquier persona que excede lo que la ley establece
realmente tiene una mala comprensión de los absolutos. O sea, tiene una mala comprensión de las reglas y de las leyes. Obviamente estamos conduciendo de manera equivocada si estamos excediendo ese límite establecido. Y obviamente eso va a traer una consecuencia, una condenación. La ley nos va a condenar, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la condenación? Pues ya sabemos que son las multas, o eventualmente irás a corte, tendrás muchos problemas. Ahora, toda conducta moral aceptable está basada en absolutos, siguiendo este ejemplo, ¿no? Toda conducta moral de esta sociedad está basada en absolutos. Entonces, esto también se aplica en el ámbito espiritual, en el área espiritual. Esto es lo mismo que tenemos que aplicar. Toda conducta de un cristiano depende de los absolutos divinos. Si nosotros excedemos cualquier ley establecida por Dios, obviamente estamos siendo acreedores de la condenación de la ley. Así como cuando excedes las 80 millas, ¿no es cierto? Y el policía te detiene, así también cuando tú estás saliéndote del margen de la ley establecida por Dios, estás llegando a un punto, ¿no es cierto?, peligroso donde habrá una condenación sobre tu vida. Habrá una consecuencia porque estarás sobrepasando los límites que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, Romanos capítulo 7, verso 7 nos explica de esta manera. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos dice, ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. Si nosotros viviéramos en una sociedad como, por ejemplo, no tengo precisión, pero dicen que en Inglaterra no existe límites para la velocidad. Si viviésemos en esa sociedad, digamos, no habría una ley de límites de velocidad, ¿no es cierto? Entonces, viviríamos tranquilos. Pero en un supuesto caso de que en Inglaterra apliquen a partir de mañana una ley como en Estados Unidos de decir, este es el límite de velocidad, entonces en ese momento ya está dándose a conocer a través de la ley, se está dando a conocer también una situación, que en este caso cualquier persona que infrinja ese parámetro, esos límites, está siendo una persona que infringe la ley, ¿no es cierto? Está, en otras palabras, en el ámbito espiritual, es lo que dice Pablo, si yo, dice, no hubiera sido por la ley, no hubiera conocido el pecado. Si no existiesen esos límites aquí, nadie sería infractor, ¿verdad? Correríamos a 90, 100 millas por hora. Si no hay límites, ¿quién puede ser infractor? Nadie. Pero cuando existe una ley, obviamente esa ley ya determina quiénes son los infractores. En otras palabras, Pablo dice, la única manera de evaluar nuestra moralidad, nuestras obras, es en base a la ley. O sea, en este caso, la ley es el estándar que tiene autoridad para normar nuestra vida. Cuando decimos que somos cristianos, obviamente tenemos que guiarnos en base a la palabra de Dios, en base a las leyes de Dios. Ahora, obviamente en este país todo el mundo dice ser cristiano, ¿no? ¿Eres cristiano? Sí, todo el mundo dice ser cristiano. ¿Pero todo el mundo vive conforme a las leyes de Dios? No, no. Todo el mundo vive como bien le parece, ¿no es cierto? Cada uno se guía, se rige a sí mismo, pero la gente no vive conforme a los parámetros de la ley establecida por Dios mismo, que es la palabra del Señor. Entonces, una cosa es decir que somos cristianos, pero otra cosa es realmente ser cristianos, ¿no? Y realmente vamos a ser cristianos si estamos viviendo de acuerdo a esos parámetros establecidos por Dios en la palabra, a los que esta noche estamos llamando absolutos. Entonces es importante tener absolutos, ¿verdad? Ahora, nuestra conducta espiritual debe ser evaluada en base a estos absolutos establecidos por la palabra de Dios. No son absolutos que nosotros establecemos, por decir, como iglesia vamos a establecer estos y estos absolutos, no. O como una sociedad, digamos, conformada por cierto grupo de personas. Estos absolutos ya han sido establecidos por Dios. Y por lo tanto, obviamente, son absolutos que tienen que ver con la justicia. O sea, no son injustos, proceden de un Dios santo y de un Dios justo, de un Dios amoroso, de un Dios misericordioso. O sea, proceden de Él, entonces nosotros tenemos que vivir conforme a esos absolutos que son divinos.
Entonces, la única manera de tener una conducta correcta es teniendo un conocimiento correcto. Si no conocemos los absolutos de Dios, ¿cómo vamos a vivir de manera que pueda ser agradable delante de Dios? ¿Verdad? La misma palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, si queremos realmente vivir una vida que agrade al Señor, tenemos que tener un conocimiento correcto de la palabra del Señor. No solamente un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo de la palabra del Señor. A medida que conozcamos más y más de la palabra del Señor, vamos a poder vivir realmente una vida que le agrade más y más a Él. A medida que seamos ignorantes en la palabra del Señor, obviamente vamos a estar nosotros ofendiendo al Señor, ¿no es cierto? Vamos a estar infringiendo la ley, vamos a estar sobrepasando la ley, por lo tanto, vamos a estar afectando el corazón de Dios. Entonces, esta es la situación urgente para nosotros como cristianos de poder realmente tener el conocimiento de la palabra del Señor, tener un conocimiento correcto en las diferentes áreas de nuestras vidas, ¿no? O sea, la palabra se aplica a cada una de las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber qué hacer en mi matrimonio si no sé cuáles son los estándares de Dios? Yo digo que soy cristiano, pero vivo en mi relación matrimonial como si no fuese cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo? Lo más probable es que esté viviendo de esa manera porque no sé cuáles son los parámetros establecidos por Dios para una relación matrimonial, ¿verdad? Entonces, ¿o cómo sé qué hacer en mi trabajo si no sé lo que la Biblia enseña acerca de cómo tiene que ser la actitud de un cristiano como trabajador? Entonces, son preguntas importantes y las respuestas obviamente vienen en la palabra del Señor. Un otro aspecto que hemos compartido en otras oportunidades, ¿cómo puedo adorar a Dios si no entiendo lo que Dios espera de mí en la adoración? ¿Sabían ustedes que Dios espera algo de nosotros en el tiempo de la adoración? Dios tiene una expectativa, está esperando algo. Y nosotros tenemos que brindarle a Él nuestra adoración. Dice la palabra que tenemos que adorarle a Él. Tenemos que amarle a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Eso está expectando Dios de nosotros. Cada momento que tenemos una reunión de alabanza, Dios está esperando que tú realmente te rindas delante de Él con toda tu alma, con todo tu ser, que te rindas completamente en adoración delante del Señor. Pero si no conoces la palabra del Señor, obviamente de pronto vas a participar de un tiempo de alabanza y estás mirando el techo, estás mascando tu chicle probablemente. No vas a tener una actitud apropiada. ¿Por qué? Porque no conoces la palabra del Señor, porque no sabes qué es lo que pide Dios de ti en el momento de la alabanza, por ejemplo. Por eso una vez más ahí se aplica la palabra que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Obviamente es triste ver a muchos cristianos que por años de años viven una vida entre comillas cristiana, pero sin conocer la Biblia, sin entender los absolutos divinos, sin conocer los principios que Dios ha revelado en su palabra. Es triste, pero eso pasa lamentablemente con muchos cristianos y en muchas partes del mundo. Pablo dice, ya ustedes deberían ser maestros, pero son todavía unos niños a los que hay que darles leche. Y lamentablemente eso parte no por esta falta de disposición del corazón de buscar las cosas que realmente son prioritarias para nuestras vidas. Por eso aquí tenemos en Colosenses 1:9 una oración del apóstol Pablo en la que él está pidiendo que nosotros como cristianos tengamos ese conocimiento. Una vez más dice Colosenses 1:9, por eso nosotros desde el día que lo supimos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad. Esa era la principal inquietud, esa era la principal carga que tenía el apóstol Pablo por la iglesia, por los creyentes, no solamente por los creyentes de Colosas, sino por todos nosotros. Él estaba intercediendo para que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Si tenemos ese conocimiento, si estamos llenos del conocimiento de su voluntad en cada área de nuestras vidas, obviamente vamos a vivir una vida que agrade, que glorifique a Dios, una vida que realmente llene las expectativas de Dios como padre que tiene esperando acciones determinadas de parte de sus hijos. Entonces, el objetivo de Pablo en este caso, el objetivo de las oraciones de Pablo era que nosotros como creyentes seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Amén.
que seamos llenos, porque es importante tener conocimiento antes de tener una conducta agradable. Muchas veces aún a los hijos nosotros como padres les demandamos una conducta sin haberles enseñado primeramente qué es lo que tienen que hacer. Les pedimos un resultado sin antes enseñarle cómo es que van a llegar a ese resultado. De la misma manera, nosotros no podemos exigir una conducta en el creyente sin primeramente enseñarles la palabra del Señor. O sea, en el caso nuestro, en el caso de los pastores, ¿no es cierto? Yo no puedo demandar algo de ustedes sin primeramente enseñarles la palabra, sin primeramente enseñarles los principios de la palabra del Señor. Pero si les estoy enseñando los principios, obviamente ya podré demandar de ustedes una conducta determinada, ¿no? Amén. Entonces, primero es el conocimiento, después viene la conducta. Cuanto más conozcamos la palabra del Señor, obviamente que vamos a tener una conducta agradable delante del Señor. Vamos a guiarnos, vamos a conducirnos teniendo una conducta agradable delante del Señor. Amén. Y ese tiene que ser el propósito, nuestra meta como hijos de Dios, agradar el corazón de nuestro Padre. Que cada día podamos agradar realmente, podamos glorificar a Dios. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, así dice el apóstol Pablo en esta carta. Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, aquí tenemos una vez más al apóstol Pablo en una actitud, así como en Colosenses ahora también viene con una actitud de ruego. Les dice, por favor, hermanos, les ruego. Amén. No solamente está exponiendo, no solamente está diciendo esto es lo que tenemos que hacer, pero está diciéndoles, les ruego, por favor. Es una súplica que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Por las misericordias de Dios, preséntense ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso es lo que les suplico, está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ese es el ruego del apóstol Pablo, que nosotros entendamos esto y que nos presentemos a Dios de esa manera, como un sacrificio vivo. Hace rato decíamos, estamos trayendo nuestra alabanza a Dios, pero que nuestra vida misma sea presentada como una ofrenda delante de Dios. Es bonito participar del tiempo de la ofrenda, ¿verdad? Donde podemos dar de lo que Dios nos ha dado, pero simplemente hagan esta imagen gráfica en su mente, que ustedes mismos están ahí depositándose en el alfolí, en la canasta del alfolí. Ustedes mismos están entrando a esa canastita del alfolí diciéndole, Dios, yo soy la ofrenda para ti, mi vida es la ofrenda para ti. Y en ese sentido el apóstol Pablo dice, ustedes como sacrificio vivo preséntense un sacrificio que sea santo y agradable a Dios. Y él dice que también nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. Y aquí viene el conocimiento. Tenemos que estar llenando nuestra mente permanentemente, tenemos que estar renovándola con el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Con la palabra. Esa es la forma de renovarnos. ¿Cómo hemos llegado a los pies del Señor? ¿Cómo hemos llegado al camino del Señor? Obviamente con una serie de pensamientos, ideas que eran tan contrarias a la palabra del Señor. Nosotros creíamos que las cosas se hacen de esta manera. Nosotros teníamos todo tipo de creencias respecto a cada situación, cada circunstancia de la vida. Como padres, como esposo, como esposa, o sea, ustedes tenían una creencia de cómo tiene que ser uno como esposo, cómo tiene que ser como padre, cómo tiene que ser como hijo. Pero al venir a la palabra del Señor, nuestra mente es totalmente renovada. Nuestro disco duro, ¿no es cierto? O sea, hablando un poco en términos de computación, es formateado totalmente, ¿no? Y ahora hay que poner nueva información. Toda la vieja información tenemos que quitarla para poner ahora una nueva información. Y eso es lo que dice Pablo, que nos renovemos por medio de la transformación de nuestra mente. Ya no pensamos como antes. Ya no juzgamos las cosas como antes. Antes juzgábamos conforme a nuestro propio conocimiento, nuestra experiencia, pero ahora todo conforme al conocimiento de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, dice que esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Así, de esta manera, estamos nosotros comprobando cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿no es cierto? Lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y en 1 Corintios 15, 54 al 58 dice así, en esta carta de Pablo a los Corintios,
Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Esta es una tremenda realidad. Aquí la palabra dice que nosotros vamos a conquistar la muerte, que vamos a tener un cuerpo incorruptible, un cuerpo glorificado. ¿Qué es lo que más teme la gente? ¿A qué le teme? A la muerte, ¿verdad? ¿Qué es lo que les hace estremecer? ¿Qué es lo que les hace sudar frío? La muerte. Pero aquí la palabra dice que nosotros vamos a conquistar a la muerte. Y eso es algo realmente maravilloso. O sea, Dios nos va a dar cuerpos que van a vencer a la muerte. Vamos a tener cuerpos inmortales. Entonces, debido a estas promesas tan altas y sublimes que tenemos en la palabra del Señor, debido a que la muerte, ¿no es cierto?, va a perder su poder, nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, nosotros vamos a tener cuerpos victoriosos. Debido a todo esto, dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos realmente vivir conforme a esta realidad de la palabra del Señor. Debido a estas cosas, nuestra conducta, nuestras acciones deben depender totalmente de la verdad de la palabra del Señor. Amén. Deben depender totalmente de los absolutos. Entonces, en este punto, como creyentes, obviamente nosotros ya no tendríamos que tener temor de la muerte. Dice el apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Es ganancia, ¿no es cierto? Pero cuando estamos cerca de la muerte, estamos llorando, Señor. Como que no entendemos, ¿no?, que esto realmente puede ser ganancia para nosotros. Ese momento clamamos, estamos diciéndole, Señor, por favor, ten compasión, dame un año más por lo menos, ¿no? Como aquel rey del Antiguo Testamento, ¿no? Señor, dame más vida. Y Dios le concedió 15 años más de vida. Pero así también nosotros, cuando estamos ante una circunstancia de esta naturaleza, estamos suplicando al Señor que nos extienda la vida. Sin embargo, llegará el momento en el que nosotros tendremos potestad sobre la muerte, y es algo que Dios lo va a hacer al darnos cuerpos glorificados, cuerpos semejantes al de la gloria suya. Ya no tendremos más miedo a la muerte porque la muerte será vencida. Y esa es una realidad espiritual. Amén. Entonces Colosenses 3:5 nos dice, por lo tanto, debido a esta realidad, debido a estas promesas tan grandes que son sublimes, debido a estos absolutos divinos que son poderosos, por lo tanto, dice, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. ¿Qué pensábamos que era la idolatría? Solamente inclinarse ante las estatuas, eso es lo que pensábamos que era idolatría. Pero aquí dice que todo esto es idolatría, vale decir, la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, todo eso es idolatría, ¿no? Entonces, tantos jóvenes viven en idolatría, tantos hombres y mujeres viven en idolatría, porque sus vidas son simplemente impulsadas por tanta inmoralidad sexual, por tanta impureza, por las pasiones desordenadas, por los malos deseos y la avaricia, ¿no? Tanta gente que vive con avaricia, y dice la Biblia que todo esto es idolatría, toda esa gente es idólatra, ¿no? Y obviamente la idolatría es uno de los pecados mayores condenados por Dios. Entonces a nosotros Pablo nos dice, como creyentes que somos en el Señor, debido a que tenemos tantas promesas, tan maravillosas promesas de que la muerte será vencida, de que tendremos cuerpos glorificados, debido a esto nosotros tenemos que hacer morir todo esto que es terrenal. ¿Y qué más nos dice en 1 Tesalonicenses 5:6? Nos dice así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Así que no durmamos.
Vale decir que no estemos dormidos en nuestros laureles, como la demás gente, ¿no? Está afanada por muchas cosas, tiene otro tipo de prioridades, Dios no es su prioridad, la palabra de Dios no tiene prioridad en su vida, están ellos siguiendo otro tipo de prioridades. Vale decir que espiritualmente ellos están totalmente dormidos. Y dice la Biblia que nosotros espiritualmente no podemos estar dormidos. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que estar atentos. Nosotros no durmamos como los demás. Amén. No durmamos, amados. Y no les digo porque alguna vez ustedes cabecean en un servicio, ¿no? Sino que no durmamos espiritualmente, ¿no? No durmamos. Mantengámonos atentos y sobrios todo tiempo. Estemos atentos en cada cosa que vivimos, cada cosa que está pasando alrededor de nuestras vidas. El enemigo es muy astuto. Con cualquier cosa, con cualquier situación nos va a envolver pronto y nos va a llevar hacia su corriente, nos va a jalar hacia su corriente. Pero nosotros no tenemos que dormir, tenemos que estar sobrios, dice la palabra. Amén. Tenemos que estar atentos. Entonces, primero están los absolutos, para decir la ley de Dios, después viene ahora esta expresión, por lo tanto. Una vez que ustedes conocen la palabra del Señor, una vez que tienen los absolutos en su vida y los tienen establecidos de manera clara, dice, por lo tanto, debido a lo primero que es el conocimiento, viene lo segundo. Ahora, si primero es el conocimiento, ¿qué es lo segundo? Segundo es la conducta. Yo no voy a tener una buena conducta si no tengo un buen conocimiento. Mi conducta cristiana no va a ser apropiada si mi conocimiento no es apropiado. ¿Entienden? Esa es la importancia de conocer la palabra del Señor. Cuanto más conozcamos la palabra del Señor, cuanto mejor la conozcamos, tendremos una mejor conducta cristiana. Por tercera vez apelo a aquella porción de la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué perecemos? Porque no conocemos. ¿Por qué no tenemos una buena conducta? Porque no conocemos la palabra del Señor. Entonces, Dios siempre tiene una base de verdad revelada sobre la cual Él va a establecer la conducta de una persona, en este caso de un creyente. Ahora, si el creyente no entiende esa verdad, va a tener dificultades tratando de tener una conducta cristiana apropiada. Mucha gente quiere vivir una vida moral, digamos, una vida recta delante del Señor, pero tiene muchas dificultades al no conocer la palabra del Señor. Sin embargo, si nosotros conocemos primeramente la palabra del Señor, la conducta, ¿no es cierto?, va a seguir a este conocimiento que tengamos. Vamos a poder vivir realmente de manera apropiada conforme a la palabra que conocemos. Por eso Pablo, una vez más, en este capítulo 1 de Colosenses, está orando por la iglesia, está orando por los creyentes, dice, para que conozcan la verdad de Dios, para que tengan conocimiento de la verdad de Dios, porque esa es la base de la conducta del cristiano, el conocimiento de la palabra del Señor. Tanta gente que vemos afuera, entre comillas, cristianos, pero que dan un pésimo testimonio del cristianismo, que permiten, ¿no es cierto?, o sea, estos testimonios que mucha gente se atreva a decir, oh, yo no quiero saber nada del cristianismo porque conozco muchos cristianos que no tienen un buen testimonio, entonces a eso lleva un mal testimonio, una mala conducta de muchos cristianos. Pero la base, ¿no es cierto?, de todo es la falta de conocimiento de estas personas. No conocen la palabra, por lo tanto, viven de manera antojadiza y eso permite a su vez que sea un mal testimonio para muchas personas. Por esta misma situación, o sea, mucha gente personalmente me dice, ¿por qué lo único que haces es enseñar la Biblia, ¿no? Tenemos un espacio, tenemos un día, bueno, yo estoy pensando en enseñar la Biblia. ¿Por qué tus prédicas son tan doctrinales? ¿Por qué siempre tienes que enseñar doctrina? ¿Por qué no enseñas otra cosa? O sea, mucha gente, bueno, algunas veces de buena manera, otros como con cierto reclamo me dicen, ¿por qué las prédicas tuyas son tan doctrinales? Porque, bueno, aquí la respuesta, ¿no es cierto? Realmente no podemos vivir una vida que agrade a Dios a menos que conozcamos los principios de la palabra de Dios. Amén. Podemos tener otro tipo de reuniones, digamos, mucho más emotivas, o sea, donde podamos pasarla súper bien, digamos. Sin embargo, todo eso
va a quedar simplemente en un momento. Todos nos vamos a retirar, obviamente con mucha satisfacción, después de haber pasado un momento chévere, de decir, oh, sí, la pasamos súper bien. ¿Cómo estuvo la reunión? Fabulosa. Pero 5 minutos después ya no nos queda nada. En cambio, cuando nosotros estamos conociendo los principios de la palabra del Señor, en cualquier tiempo que tengamos, en cualquier espacio de tiempo que tengamos, ya sean 15, 20 minutos o una hora, si estamos conociendo los principios de la palabra del Señor, vamos a tener herramienta que nos va a ser útil para vivir nuestra vida por el resto de nuestros días. Amén. Tendremos fundamentos, tendremos base, tendremos esa luz de la palabra del Señor. Entonces, tenemos que conocer los absolutos de Dios por eso. Esa es la razón fundamental por la que tenemos que conocer los absolutos o los principios de la palabra del Señor. Ahora, personalmente, si yo como pastor creo que la palabra de Dios tiene autoridad, como que sí tiene autoridad, ¿verdad? La palabra de Dios tiene autoridad y que esa palabra de autoridad es la base para toda conducta. Entonces, mi trabajo obviamente es asegurarme de que ustedes entiendan la palabra del Señor. Ese es mi trabajo principal. La palabra tiene poder. La palabra tiene autoridad. Yo quiero que cada uno de ustedes entiendan realmente la palabra del Señor. Amén. Ese es mi trabajo. Asegurarme todos los días de que ustedes entiendan la palabra del Señor. Pablo dice, estoy orando por ustedes. Deseo que sean llenos del conocimiento. ¿Recuerdan ustedes la palabra llenos? Esta palabra significa ser controlados totalmente. No solamente que tú conozcas algo de la palabra del Señor. Mucha gente dice, en todos estos años de caminata como pastor, mucha gente me decía, pastor, yo voy a ir a los servicios una vez por semana, pero no quiero ser muy fanático, no quiero estar 2, 3 veces, no quiero estar yendo a los estudios bíblicos, nada de eso, no quiero ser fanático. Está bien, voy a llegar una vez a la semana. Pero aquí el apóstol Pablo en su oración es que nosotros seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y esa palabra llenos significa ser controlados totalmente. Vale decir que tengamos tanto conocimiento que ese conocimiento nos controle a nosotros. O sea, el conocimiento de la palabra del Señor. Estemos tan llenos de la palabra del Señor que ya no vivamos obviamente conforme a nuestros propios criterios, conforme a nuestra propia voluntad, que no vivamos conforme a nuestra propia experiencia, sino conforme a la palabra del Señor. La palabra será la que fluya permanentemente en nuestras vidas. La palabra va a hacer que realmente nosotros seamos guiados por ella en todo, en cada área de nuestras vidas. Nos moveremos siempre de acuerdo a la palabra del Señor, porque estamos tan llenos de la palabra que no hacemos otra cosa que vivir conforme a la palabra del Señor. Amén. Entonces, esa es la oración del apóstol Pablo en este punto. Que seamos tan llenos nosotros, pero tan llenos que lo que nos llena nos controle. En este caso, el conocimiento de la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, quiero que estén controlados por ese conocimiento. Quiero que estén dominados por este conocimiento. No por un entendimiento superficial. O sea, no es suficiente que como cristianos tengamos un conocimiento superficial. No, lo básico está bien, no quiero ser fanático. No se trata de ser fanáticos. Aquí se trata de ser llenos del conocimiento de la palabra del Señor, según esta oración del apóstol Pablo. Amén. ¿Desean eso? ¿Desearían ser tan llenos que sean dominados por ese conocimiento de la palabra del Señor? Bueno, si no han deseado eso, oren a partir de esta noche, porque esa fue la oración del apóstol Pablo, de que nosotros seamos realmente llenos, tan llenos que seamos dominados por el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, conocimiento de esa voluntad. Dijimos que la voluntad de Dios es la revelación de Dios. La revelación de sí mismo. Dios se revela a través de la palabra a sí mismo. A través de la palabra vamos a saber quién es Dios. A través de la palabra vamos a conocer los absolutos de Dios. Vamos a conocer los estándares de Dios. Allí está en la palabra del Señor. Todos los principios que nosotros necesitamos conocer están en la palabra del Señor. Entonces Pablo decía que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Ahora, eso nos lleva a otros pasos importantes. Dijimos que primero debemos conocer, vale decir, tenemos que tener sabiduría, en toda sabiduría y conocimiento, en todo conocimiento y sabiduría espiritual. Sabiduría, bueno, básicamente se extrae los principios y tener el entendimiento para aplicarlos. Conocer es una cosa,
Una persona conocedora es una cosa, pero una persona sabia es alguien diferente. Amén. Hay gente que conoce mucho, pero que es necia. Hay gente que conoce y es sabia. Entonces, ¿en qué consiste la sabiduría? En tener el entendimiento para aplicar lo que estamos conociendo. ¿De qué sirve que yo sepa muchas cosas, por ejemplo, acerca de temas de salud, ¿no? De alimentación y salud, por ejemplo? Yo puedo conocer mucho, sí, una persona tiene que comer así, 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 tiene que tener este régimen alimenticio, pero yo no estoy aplicando eso en mi propia vida. Puedo darle consejos a todos ustedes, usted hermana, de qué está mal, no, seguramente no está comiendo bien, y así hay mucha gente, ¿verdad?, que da consejos a todo mundo de cómo tiene que ser la alimentación y de pronto los ves a ellos comiendo mal. Así también nos pasa en el ámbito del cristianismo. O sea, mucha gente está dando consejos a la gente de cómo tiene que ser la vida espiritual, pero si tú ves su vida en las pequeñas cosas, no están viviendo lo básico. Vale decir, tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. La sabiduría nos permite a nosotros tener ese entendimiento para aplicar el conocimiento que tenemos a nuestra vida práctica. Entonces, el conocimiento profundo debe convertirse en sabiduría en nuestras vidas. El propósito de Pablo en este caso no solamente es que tengamos conocimiento, pero que tengamos sabiduría. Amén. En toda sabiduría dice, y también en esa inteligencia espiritual. La sabiduría es convertir toda la información en un principio que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. Estamos adentrándonos esta noche a la palabra del Señor, estamos conociendo, pero que este conocimiento se convierta en sabiduría para nosotros y que apliquemos esta información que tenemos pueda convertirse en un principio de vida para nosotros. Ahora, ¿cómo es que tenemos que leer la Biblia? Leemos la Biblia para tener conocimiento, ¿verdad? Pero no solamente tenemos que leer la Biblia para tener conocimiento, sino para extraer principios. Y extraemos principios no solamente para conocer los principios, sino para aplicar esos principios en nuestra vida. Vayamos a una porción de la palabra. Vamos a tener un ejercicio práctico esta noche. Quiero que estén atentos a este momento del mensaje. Primera Tesalonicenses 2:8. Aquí el apóstol Pablo dice, tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Aquí el apóstol Pablo está expresando lo que realmente significaba para él la predicación del Evangelio. Bueno, entonces, ¿qué tipo de conocimiento es este? Pablo dice, tan grande es nuestro cariño por ustedes o nuestro amor que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio, sino también nuestra propia vida. Pablo amaba de verdad a la gente que le estaba ministrando. No solamente estaba dispuesto a presentarles el Evangelio, sino su vida misma, dice aquí, ¿verdad? Ahora, este es el conocimiento que tenemos. Este versículo al leer, estamos conociendo lo que hizo Pablo. ¿Cuál es el principio que podemos extraer de este pasaje de la Escritura? ¿Dónde está el principio? El principio es que nosotros debemos no solo dar el Evangelio, sino darnos a nosotros mismos por la causa del Evangelio. Amén. Entonces yo estoy conozco lo que hizo Pablo, extraigo principio, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo también tengo que dar el Evangelio. Y no solamente el Evangelio, sino darme a mí mismo por la causa del Evangelio. Muchas veces, pensamos que cumplimos con hacer algo, pero no cumplimos. Tenemos que darnos nosotros mismos por amor de lo que estamos haciendo. Entonces, primero vino el conocimiento, después vino el principio. Y el tercer paso es el entendimiento espiritual. Pablo no solo predicó el Evangelio, sino que amó a la gente. El principio que extraemos, ¿no es cierto?, es esto para nosotros, que no solo debemos predicar el Evangelio, sino amar a la gente. Hay una gran diferencia entre predicar el Evangelio y amar a la gente. Yo puedo predicar el Evangelio y no amar a la gente. Pero ¿qué es lo que Pablo nos enseña? ¿O qué es lo que podemos sacar como principio de este pasaje que hemos
leído hace unos instantes, de que no solamente tenemos que predicar, sino tenemos que amar a la gente. Cuando tú amas a la gente, el mismo Pablo decía en la carta a los romanos, hablándoles a los judíos, él les decía, si fuera por mí, yo quisiera irme al infierno y que ustedes sean salvos, en otras palabras. Yo quisiera perecer para que ustedes sean salvos. Ese era su amor profundo que tenía por la gente. Algún momento ustedes podrían llegarle a decir a alguien, si fuera posible, que yo me vaya al infierno para que tú vayas al cielo. Es un amor muy profundo, ¿verdad? Son palabras mayores. Nadie quisiera ir al infierno. Pero Pablo está diciendo, o sea, si yo tendría que perderme, yo quisiera perderme, pero para que ustedes sean salvos. Obviamente como eso no es posible, ¿no es cierto? Sin embargo, ese es el deseo profundo que expresa Pablo. Ese es el amor que tenemos que expresar a las personas. No solamente es hablarles, no solamente es compartirles el Evangelio, no solamente es hacer algo por ellos, sino amarlos de una manera profunda. Entonces, ese es el principio que nos está enseñando aquí. Pero todo empieza, como os digo, con un conocimiento. Luego viene el principio y finalmente viene la aplicación o la acción. ¿Cómo vamos a aplicar? Obviamente, ya tenemos el principio es que no solamente tenemos que predicar el Evangelio, sino amar a la gente. Ahora, la aplicación es lo que tenemos que hacer nosotros en ese día a día. Es que realmente tenemos que aplicar esta palabra, estos principios. En eso consiste la vida cristiana, en aplicar los principios que estamos conociendo. Amén. A partir de este día oremos entonces para que Dios ponga ese amor en nosotros. De no solamente predicarles el Evangelio a las personas, sino amar profundamente a estas personas. Vayamos a otro pasaje de la Escritura para hacer este ejercicio que estamos realizando de cómo conocer la palabra, cómo extraer el principio y cómo aplicar el principio que conocemos. Mateo capítulo 23, versos 37 y 38. Aquí Jesús está hablando y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. ¿Qué tenemos aquí? Un conocimiento de este versículo donde Jesús está lamentándose por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. Aquí Jesús ha querido hacer obviamente una obra de salvación por esta gente. Pero ¿qué pasó con la gente? La gente lo rechazó a Él, rechazó al Salvador, rechazó a Dios. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Cuál es el precio del rechazo? Cuando alguien rechaza a Dios, ¿cuál es el precio? La desolación. Aquí es la desolación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el principio? El conocimiento es lo que hemos leído del versículo bíblico, la información que tenemos. El principio es que Dios juzga a aquellos que lo rechazan. Cada vez que estamos leyendo nosotros un pasaje de la Escritura tenemos que extraer el principio. ¿Cuál es el principio aquí? En este caso, el principio, el absoluto de Dios es que Dios juzga a aquellos que lo rechazan. Mucha gente dice, pero ¿cómo un Dios de amor va a mandar a alguien al infierno? Es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, ¿verdad? Ese Dios de amor ha dado a su propio Hijo para que la gente venga y abrace a su Hijo y al abrazar a su Hijo abrace la salvación para sí mismo. Sin embargo, si rechazamos la salvación que Él nos está ofertando, que es gratis, ¿qué es lo que va a acontecer a esta persona que rechaza? Simplemente la desolación. Amén. Entonces, este es el principio absoluto de Dios. Cualquier persona que rechaza a Dios va a vivir en desolación. Ahora, ¿cuál es el entendimiento espiritual o la aplicación de este versículo? Es que nosotros lleguemos a la conclusión de que, obviamente, decir yo no voy a rechazar a Dios. Yo voy a amar a Dios todos los días de mi vida. No importa lo que tenga que vivir, no importa lo que tenga que pasar, yo voy a amar y servir a Dios todos los días de mi vida. Entonces, el conocimiento de esta palabra de Dios nos lleva a extraer un principio y obviamente como tercer paso estamos nosotros aplicando el principio. Personalmente estamos diciendo, Señor, yo te voy a amar. Te voy a amar, Señor. Job decía, aunque me quites la vida,
te voy a seguir amando. Amén. Aunque nos quite la vida, ¿cuántos podemos decir? Te voy a seguir amando, Señor. Amén. Entonces, esa es la aplicación en nuestras vidas. Tenemos que llegar a esa conclusión de no rechazar a Dios, sino amarle a Él, servirle todos los días de nuestra vida. Vayamos a Filipenses 2, verso 2, capítulo 2, verso 2. Aquí vamos a llegar una vez más a hacer este ejercicio de cómo conocer el principio, de cómo conocer la palabra, el texto, el contexto, extraer el principio y finalmente de cómo aplicar este principio en nuestras vidas. Dice así la Escritura: completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo: completen mi gozo sintiendo lo mismo que yo tengo. ¿Qué es lo que tenía? Un amor profundo, ¿no? Él predicaba no solamente el Evangelio, sino decía que estaba dispuesto a dar su vida por las personas que amaba. Y aquí nos dice eso, ¿no? Que nosotros tengamos ese mismo amor, que seamos unánimes, que sintamos una misma cosa. Entonces este pasaje ahora no solamente es conocimiento, sino que es un principio. El principio aquí es la unidad y el amor. Amén. La unidad y el amor. Eso es lo que tenemos que ejercitar como cristianos. Tenemos que amar a la gente. Tenemos entre nosotros que tener una unidad. Tenemos que estar unidos. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Si vamos al versículo 3, vamos a encontrar la aplicación al verso 2. Dice Filipenses 2:3, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Ahora, muchos pasajes ciertamente traen un conocimiento, digamos, pero allí es donde nosotros tenemos que ejercitar el discernimiento para extraer el principio y después aplicar ese principio a nuestra vida. Sin embargo, algunos otros pasajes como este puntualmente de Filipenses ya traen el principio y traen la aplicación. O sea, tú no tienes que estar deduciendo, digamos, cuál es la aplicación de esto, sino ya el mismo pasaje te da la aplicación. Y como pueden ver, ¿no es cierto? Aquí tenemos el principio, pero también la aplicación. ¿Cuál es la aplicación de este pasaje? ¿Cómo es que podemos amar? ¿Cómo es que podemos tener unidad entre nosotros? Dice, no hagan nada por contienda. Amén. Si tú amas, no vas a hacer nada por contienda, vale decir, no vas a ser contencioso. O no haga nada por vanagloria. Si tú amas, ¿no es cierto? No vas a estar tú tratando de mostrarte, tratando de sobresalir sobre los demás. No, no. Dice aquí, háganlo con humildad. Cada acción que realizas siempre va a ser con humildad. Y dice también, a propósito de la humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Si yo te considero a ti como superior a mí mismo, ¿tendremos algún problema? No, porque mi trato hacia ti es con total humildad, ¿no es cierto? Te estoy teniendo aquí encima. Entonces nunca vamos a tener problemas. Pero si empiezo a mirarte de hombros para abajo, obviamente vamos a tener problemas, porque ese trato es arrogante, ese trato es de soberbia. Entonces, ¿cómo es que podemos amar y tener unidad? Aquí tenemos nosotros la aplicación del verso 2 en el verso 3, cuando nos dice que no haga nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Vayamos a 1 Juan 3:16. ¿Están entendiendo esta noche cómo tenemos que leer la Escritura, cómo tenemos que extraer el conocimiento y del conocimiento cómo extraemos el principio y del principio cómo extraemos la aplicación? Y cada vez que lean ustedes tienen que ir avanzando en eso, o sea, tienen que ir caminando en ese principio. O sea, ahora, o sea, de aquí en más, cuando ustedes lean la palabra, no lean simplemente como una información, saquen el principio. Después, la aplicación, cómo van a aplicar ese pasaje de la palabra en sus vidas. Amén. 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor,
en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Aquí hay conocimiento, ¿verdad? ¿Cuál es el conocimiento? Dice que Dios puso su vida por nosotros. Ahora veamos el principio. 1 Juan 3:18. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el principio. ¿Cómo tenemos que amar? No solamente de palabras, porque de palabras, bueno, dicen los que dicen dichos buenos que las palabras el viento se las lleva, ¿no? Entonces, no solamente de palabras, dice, sino de hecho y en verdad. O sea, vale decir, es importante nuestras acciones. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Nosotros obviamente tenemos que poner nuestras vidas. Juan 3:17 dice, pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? En estos pasajes estamos extrayendo tanto el conocimiento, el principio, como la aplicación. El conocimiento es que Dios amó y dio su vida. Amén. Es un conocimiento maravilloso, ¿verdad? ¿Cuánta gente conoce eso? Que Dios amó al mundo y dio su vida por el mundo. Mucha gente conoce eso. Ese mensaje lo tienen claro. Que Dios amó y dio su vida por la gente de este mundo. Sin embargo, se quedan solamente en eso, en el conocimiento. Ahora, ¿cuál es el principio? El principio es que así como Dios amó y dio su vida, ¿qué tenemos que hacer? También tenemos que amar y dar nuestra vida. Ese es el principio para nosotros. Ahora, ¿cuál es la aplicación? ¿De qué manera podemos aplicar de manera práctica esta palabra? ¿Qué significa amar y dar nuestra vida? ¿Es literalmente morir por alguien? Eventualmente podría ser, ¿no es cierto? Pero de manera práctica este pasaje nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer nosotros. La aplicación es que cuando ves a tu hermano con una necesidad, no cierres tu corazón. Tu hermano está pasando hambre, viene a ti, toca la puerta de tu casa, te dice, por favor, ¿tienes un pan para mí? Y tú le dices, mira, estoy cansado, estoy durmiendo, voy a orar por ti. ¿Qué estás haciendo? Estás cerrando tu corazón. ¿Estás amando? No, no estás amando. ¿Estás cerca de dar tu vida por tu hermano? Estás lejos de dar tu vida por tu hermano. Estás cerrando tu corazón. No estás supliendo su necesidad básica. Entonces, no hay aplicación de este pasaje. Obviamente no estás aplicando. Pero si es lo contrario, si ves a tu hermano pasar necesidad y tú no le cierras tu corazón, entonces tú estás aplicando este pasaje de la Escritura. Amén. Entonces, eso es importante para nosotros, que extraigamos el principio del conocimiento, pero no solamente eso, sino que vayamos a la aplicación. Por eso el mensaje primordial para la vida del cristiano es conocer la verdad de Dios. Amén. Tenemos que conocer la verdad. Si no conocemos la verdad de Dios, ¿cómo vamos a extraer el principio? ¿Y cómo vamos a llevar a la aplicación? ¿Sabían ustedes que el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119? ¿Sí? ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 119? 176. Es el capítulo más largo. 176 versículos. ¿Y de qué nos hablan estos 176 versículos? Nos hablan de conocer la verdad de Dios. Nos hablan de conocer la palabra de Dios. Nos hablan de la verdad de la palabra del Señor, de la necesidad de conocer la palabra del Señor. Entonces, obviamente nos dice algo Dios a través de la palabra, ¿verdad? Aquí hay realmente una gran enseñanza para nosotros y eso es lo que tenemos que entender. Y esta noche simplemente tenemos que entender esa oración tan significativa y profunda del apóstol Pablo.
esa oración que estaba centrada en que nosotros tengamos el conocimiento, estemos llenos del conocimiento de su voluntad. A medida que estemos llenos del conocimiento de su voluntad, realmente nosotros vamos a poder vivir de una manera que glorifique a Dios, de una manera que Dios pueda agradarse con cada uno de nosotros. Amén. Ahora sí, ¿cómo van a leer la Biblia? ¿De una manera diferente? Amén. Espero que sí, ¿verdad? Vamos a leer la Biblia no solamente para sacar información, sino para extraer principios y para buscar la aplicación en nuestra vida práctica. Entonces, una vez que leamos un pasaje de la Escritura, extraemos el principio, nosotros también vamos a ver de qué manera aplicamos y ahí es donde tenemos que orar al Señor para decirle que nos ayude a poder aplicar esta palabra que estamos conociendo. La palabra es viva, es eficaz y no solamente tiene que quedarse en ese margen del conocimiento, no solamente tiene que estar aquí en la mente, sino tiene que bajar al corazón y eso tiene que llevarnos a responder, a vivir de una manera práctica y así es como glorificaremos a Dios. Así es como Dios será glorificado en gran manera en nuestras vidas y nosotros seremos vidas que lleven fruto para Dios. Amén, amados. Vamos a orar esta noche y después compartimos un poco más.